¿Qué pasa, apañaos? Mirad, aquí tengo estos dos formones que la verdad los pobres están bastante hechos polvo. Y vamos a ver si los podemos dejar medianamente aseados. Para ello voy a utilizar accesorios de Warcraft. Todo, excepto lo que sería la piedra a afilar, va a ser de ellos. Así que, venga, manos a la obra. Lo primero, vamos a poner este disco de desbastar para quitarle todo el óxido y toda la suciedad que tiene el metal. Ahora lo que hemos puesto es una lija de grano grueso para ver los mangos de madera hasta qué punto están perjudicados. Una vez los hayamos saneado bien, pues veremos qué hacemos con ellos. El siguiente paso es sanear las zonas para, en este caso, por ejemplo, vamos a poner un postizo de madera. En el otro mango vamos a tener que realizar otra cosa porque estaba bastante peor. Lo que vamos a hacer ahora es encolar estas dos maderas porque van a ser las que vamos a utilizar de postizos para luego añadírselo a los mangos. Como podéis apreciar, aquí hemos quitado la mitad del mango, porque era insalvable. Lo que vamos a hacer es un par de agujeros para ponerle unos mechones y así cuando pongamos
la otra mitad del mango que vamos a pegárselo quede todo hecho un bloque y no se mueva. Ahora que ya hemos puesto el postito y se ha quedado bien pegado, pues los sobrantes los vamos a recortar con la sierra. Y para que ya el mango se quede con la forma que toca, vamos a lijarlos otra vez usando una lija de grano grueso. En este mango, como veis, el acople no me ha quedado muy fino del todo, entonces lo que vamos a hacer es rellenar estas juntas usando esto. El serrín que hemos recogido de lo que hemos lijado y cola. Haremos una pasta para rellenar esas grietas que se han quedado. Como estamos usando el mismo serrín que proviene de la madera, pues se quedará todo perfecto. Y ahora vamos a empezar con el lijado o pulido del metal. Vamos a empezar por una lija de grano grueso más o menos y iremos subiendo hasta llegar a 240. Así todas las imperfecciones que nos hayan quedado en el metal pues la iremos dejando lista. Bueno, y antes de hacer el último paso, que es afilar el formón, vamos a acabar el mango de madera. Hemos puesto una lija de 240
para lijar bien el mango para que se quede bien lisito. Y cuando lo tengamos ya como queremos, le vamos a aplicar una capa de aceite de teca. Y ya vamos por el último paso, el afilado. Aquí nos hemos marcado con rotulador el filo para ver dónde estamos comiendo y si estamos comiendo bien. Entonces le hemos puesto el acople y vamos a empezar a utilizar estas piedras. Estas piedras tienen que estar siempre húmedas. Las hemos puesto en remojo previamente y ahora vamos a ir subiendo de grano. Hemos empezado por 400, ahora estamos por 1000 y luego pasaremos a 3000 y 8000. Y aquí tenemos el resultado después de afilar los dos formones. En fin, espero que os haya gustado. ¡Chao, chao!